Ya, aquí ya 17 respuestas. Entonces, la primera pregunta decía que en cuanto a la úlcera péptica, el cuadro clínico en su mayoría es, y la mayor parte de personas ha puesto dispepsia, ¿no? Pero el cuadro clínico de la úlcera péptica es, claro, es la dispepsia, pero generalmente la mayor parte son asintomáticos, la mayor parte de personas son asintomáticas. O sea, quiere decir que cualquiera de nosotros puede tener una úlcera péptica y no nos damos cuenta, ¿no? A menos que ya sea algo evidente, se produzca una hemorragia digestiva alta o que haya algún síntoma. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la etiología en su mayor frecuencia? Como todos han respondido bien en esta parte, porque la causa más frecuente es la infecciosa, ¿no? Por el Helicobacter pylori. Los AINES, ¿cuál es el mecanismo de daño más importante? Entonces, todos también han respondido bien, que es a través de la inhibición de las prostaglandinas. El daño de los AINES han puesto, la mayoría es gastroduodenal, ¿no? Pero esto es falso, ¿no? Los AINES pueden dañar todo el tracto digestivo, ¿no? Puede ser de intestino delgado y grueso. O sea, los AINES son más lesivos por vía oral que por vía parenteral. Esto es falso, ¿no? Pueden ser tan lesivos por vía parenteral que por vía oral, ¿no? Las úlceras gástricas están relacionadas a un mayor pH gástrico. Correcto, ¿no? Está bien. El eliminar el Helicobacter pylori disminuye el riesgo de resangrado. También eso es completamente verdadero, ¿no? No tiene alto riesgo de resangrado. ¿Quiénes no tienen alto riesgo de resangrado? Las úlceras Forrest 3, ¿no? La úlcera gástrica endoscópicamente se puede confundir con Borman 1 o Borman 2. Borman 2, ¿no? La ulcerada. ¿El gastrinoma es el tumor de las células beta del páncreas? No, no, ese es el insulinoma. ¿Se produce solo en el páncreas? Tampoco. Y produce el síndrome de Zollinger-Ellison, esa es la correcta. Ya, entonces vamos a ir al tema que nos toca a continuación. Ya, entonces nos toca el tema hoy día de enfermedad ulceropéptica. Pero nosotros tenemos que recordar, como ustedes han visto, de los pacientes que hacen síntomas, el cuadro clínico más frecuente es la dispepsia, ¿no? Pero en general, lo más frecuente es que sean asintomáticos. De los que hacen, de los que presentan dispepsia, vemos que la dispepsia es el cuadro clínico principal de todas las enfermedades, ¿no? En general, la mayor parte de gastritis son asintomáticas. La enfermedad ulceropéptica puede provocar dispepsia y el cáncer gástrico es más raro en dispepsia, pero lo que nosotros popularmente conocemos como gastritis debemos denominar dispepsia. Es decir, cuando nos dicen a nosotros, ese paciente tiene gastritis, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué se están refiriendo la mayor parte de la población? A que tiene una molestia ahí en la boca del estómago, puede ser un dolor, o puede ser otro tipo de molestia, hinchazón. A veces lo relacionan con gastritis, con gas, ¿no? Estoy lleno de gases y dicen, no, por eso tengo gastritis. Entonces, la población y algunos médicos, algunos personales de salud estamos utilizando mal los términos. Gastritis es más que nada un término histopatológico que denomina la inflamación del estómago, ¿no? Que en la mayor parte de los casos es asintomático. En cambio, la dispepsia ya nos va a hablar de los síntomas. Entonces, ¿por qué hago hincapié en esto de la dispepsia? Porque muchas veces cometemos muchos errores en nuestras historias clínicas. En antecedentes ponemos antecedente de gastritis, ¿no?
El hecho que nosotros pongamos gastritis, eso ya nos está diciendo que este paciente tiene una endoscopía, ya le han hecho los estudios, ya está tomando un tratamiento, o ya se ha descartado que tenga un cáncer, en el mejor de los casos, porque solo tiene pues gastritis, no tiene ninguna otra lesión. Entonces, si nosotros ponemos en nuestros diagnósticos como antecedente de gastritis, no vamos a saber si este paciente se le ha hecho o no se le ha hecho una endoscopía. En cambio, si ponemos dispepsia, entonces en dispepsia vamos a ver más adelante cómo se clasifica, entonces ya nos dice que es un diagnóstico sindrómico de sintomatología, ¿no? Entonces la dispepsia se define por el dolor en el epigastrio, dolor o molestia en el epigastrio, asociado a molestias también postprandiales, ¿no? A malestar postprandial, puede ser llanura precoz, distensión abdominal postprandial, y generalmente está asociado a enfermedades del tracto digestivo superior, como el esófago, el estómago, el duodeno, y incluso hasta el páncreas, excluyendo lo que son los problemas de la vesícula biliar, ¿no? Cólicos biliares, colecistitis, eso tiene un cuadro clínico muy aparte, ¿no? Muy diferente a lo que es la dispepsia, eso ya lo sabemos. Entonces la dispepsia no la podemos confundir, ¿no? Tenemos que tenerla clara. Entonces, todos los pacientes que comúnmente decíamos tiene gastritis, nosotros le vamos a denominar dispepsia, ¿no? Y, y una causa generalmente de dispepsia es el Helicobacter pylori. Vemos que el Helicobacter pylori está inmiscuido en todas estas patologías, ¿no? Lo que es la dispepsia, la enfermedad ulceropéptica, el cáncer gástrico y la gastritis, ¿no? Y en otras enfermedades más que son un poco menos frecuentes. Pero mira, el Helicobacter pylori está en todo esto. La dispepsia en general eh, va a tener diferentes causas. Desde las causas que van a estar en la luz del tubo digestivo o en trastornos sistémicos o en el consumo de medicamentos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que incidir en buscar una causa, ¿no? En el caso de que sea orgánica, ¿no? Y si no es orgánica, vamos a denominarla dispepsia funcional. La mayor parte de veces la dispepsia se confunde con el reflujo gastroesofágico, ¿no? El reflujo gastroesofágico se caracteriza por la pirosis, pero como la pirosis incluye la molestia en el epigástrico que asciende por el esternón, entonces también ya tiene la molestia epigástrica y también se puede estar asociando a otras molestias postprandiales, ¿no? Entonces también está un poco aquí mezclada con la dispepsia, lo que es el reflujo, ¿no? Y es bastante frecuente en los pacientes con dispepsia encontrarles problemas de esofagitis u otras alteraciones, ¿no? Clínicamente a veces se confunde con lo que es el reflujo, ¿no? También se va a confundir, también una causa de dispepsia es la gastroparesia, que es frecuente en diabéticos, en personas con esclerodermia, con pseudoobstrucción crónica, en infecciones gástricas como el citomegalovirus, hongos, tuberculosis, sífilis, la intolerancia a alimentos, en isquemia gástrica, las neoplasias gástricas, esofágicas, eso es más raro, en los parásitos, ¿no? Parásitos como Yardia, estrongiloides, el síndrome de intestino irritable también se podría confundir con dispepsia, pero o podrían coexistir, ¿no? La enfermedad de Crohn y las úlceras gastroduodenales, ¿no? Más raro el bólvulo gástrico. Y trastornos sistémicos, la diabetes mellitus, la enfermedad tiroidea, el hiperparatiroidismo y la gestación, ¿no? Cosa que es bastante frecuente, ¿no? A veces tienen molestias digestivas, o sea, náuseas y vómitos, si está en edad fértil, sospechar en gestación, ¿no? La insuficiencia cardíaca, isquemia de miocardio, insuficiencia renal, insuficiencia suprarrenal, neoplasia maligna. Entonces son todos estos trastornos que causan dispepsia, ¿no? Y también el consumo de medicamentos es otra causa bien frecuente de dispepsia, principalmente los antiinflamatorios no esteroideos. Puede ser también la colchicina, digitálicos, estrógenos, etanol, genfibrosilo, glucocorticoides, hierro, levodopa, opiáceos, niacina, nitratos, todos los que ven en la lista, ¿no? Y hay otros trastornos también pancreatobiliares, pero excluyendo el dolor tipo biliar, ¿no? Como pueden ser alteraciones de la disfunción del esfínter de Oddi, colelitiasis o coledocolitis que no encajan mucho en el cuadro clínico habitual, y la pancreatitis crónica, ¿no? Y también del intestino delgado, otro sería la enfermedad celíaca, ¿no? Aquí vemos las causas de dispepsia en frecuencia, la más frecuente
frecuente es la dispepsia funcional, o sea, la que no tiene ninguna organicidad, ¿no? Y es casi tan frecuente que en un 70-80% de todos los casos de dispepsia son dispepsias funcionales, o sea que todo el tracto digestivo va a estar aparentemente normal. En úlcera péptica en un 10%, enfermedades de reflujo, como ya les mencioné, pueden coexistir, y que provoque dispepsia un 5%, el cáncer gástrico menos de 1% en Estados Unidos, y el 9%, hasta el 9% en Colombia, ¿no? Es distinto en la población. La gastroparesia, la infección por el Helicobacter pylori, como ya lo mencionamos, pancreatitis crónica, las parasitosis, ya lo mencionamos, los antiinflamatorios, antibióticos, hierro, la diabetes, mellitus, la enfermedad de tiroides, paratiroides y la gestación también, ¿no? Entonces vemos que la dispepsia y la dispepsia funcional se va a dar principalmente en personas que tienen un cuadro, una genética particular. Va a haber factores psicológicos y factores infecciosos en este paciente que van a condicionar a que tenga la dispepsia, ¿no? Entonces, en cuanto a la fisiopatología, se ha visto que en estos pacientes va a haber un retraso en el vaciamiento gástrico, alteración de la acomodación del estómago, hipersensibilidad, y alteración a la sensibilidad del duodeno a los ácidos y lípidos, ¿no? Entonces, en el retraso del vaciamiento gástrico, vamos a ver que el estómago tiene partes, ¿no? Una parte es el cuerpo y el fondo y el antro. Entonces, sabemos que el antro y el cuerpo, la parte distal del cuerpo, tienen la función de propulsar la comida, el alimento hacia el pílore para que avance al duodeno. En cambio, la función del fondo es una función de acomodación. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros ingerimos los alimentos y necesitamos más volumen, porque normalmente el fondo está contraído, entonces el fondo se va relajando para así aumentar el volumen. Esa es la acomodación del estómago, ¿no? Entonces se ha visto que estos pacientes tienen una alteración de la acomodación del estómago, un retraso del vaciamiento gástrico, una hipersensibilidad a la distensión gástrica, y como ya les mencioné, una alteración de la sensibilidad duodenal al ácido y a los lípidos, ¿no? Entonces, vamos a clasificar a la dispepsia como en un primer momento un paciente que nos venga a nosotros con los síntomas de epigastralgia o molestias postprandiales que alteren su calidad de vida. Eso también es importante, porque puede haber, nosotros de repente tenemos un exceso en la alimentación o diversos motivos, entonces no podemos tener ciertos trastornos postprandiales, pero si no afecta nuestra calidad de vida, pues podemos continuar, ¿no? Pero cuando ya afecta nuestra calidad de vida es que ya los tenemos que investigar, entonces generalmente en ese momento vienen los pacientes a consulta. Y lo vamos a catalogar en un primer momento como una dispepsia no estudiada o dispepsia no investigada, ¿no? Entonces viene el paciente con una epigastralgia o con lo que popularmente ellos dicen tengo gastritis, entonces hay que ver bien, porque a veces la gastritis ellos dicen a una molestia de todo el abdomen, no solo de la parte alta del tracto digestivo, ¿no? Entonces eso también tenemos que diferenciarlo en un inicio. Entonces, una adecuada anamnesis, un adecuado examen físico. Después se dice que tenemos que pedir un laboratorio, ¿no? Si viene una paciente joven, si estamos sospechando gestación, entonces le pedimos su prueba de embarazo, o si sospechamos una parasitosis, le pedimos su examen parasitológico seriado, o si nos parece que también podría estar inmiscuido en una patología biliar, le pedimos ecografía de vías biliares. Eso se refiere al laboratorio, los exámenes auxiliares, ¿no? Que podemos pedir los de rutina, una hemoglobina, un hemograma, como un examen de ese seriado directo, como de rutina a todos los pacientes, ¿no? Con dispepsia no investigada en un inicio. Y también se puede investigar en los pacientes que de repente han dado el laboratorio negativo, podemos investigar la presencia del Helicobacter pylori, ¿no? Aquí la presencia del Helicobacter pylori también se puede detectar mediante la endoscopía, pero también hay pruebas que lo van a ver sin necesidad de hacer la endoscopía. Y el tratamiento antisecretor, ¿no? En el caso de la dispepsia, el procedimiento que va a ser un estudio más profundo es la endoscopía digestiva alta, ¿no?
que nos va a permitir ver todo lo que es el esófago, el estómago y el intestino delgado, sobre todo el duodeno. Y también se le puede dar un tratamiento antisecretor de ácido como una prueba terapéutica similar a alergia. Entonces, queda bien claro que la dispepsia en un primer momento la denominamos como dispepsia no investigada o no estudiada, o sea, cuando no tiene los estudios o cuando no tiene la endoscopía principalmente, y cuando ya le hemos hecho la endoscopía y hemos evidenciado que todo que está normal, entonces la denominamos dispepsia funcional. Si nosotros encontramos una úlcera, una esofagitis o algún otro trastorno, entonces ya le ponemos el nombre de dispepsia orgánica, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Entonces, nosotros ya no vamos a poner en nuestra historia clínica, es un paciente con gastritis, ¿no? Si no ponemos, es un paciente con úlcera gástrica. Es un paciente con gastritis podemos poner, pero es porque ya tiene endoscopía. Pero si no tuviera endoscopía, nosotros, que es un paciente con antecedente de dispepsia no investigada. Si ya tiene endoscopía y la endoscopía está normal, es un paciente con antecedente de dispepsia funcional. Entonces, es importante distinguir estos términos. Entonces, en lo que es la dispepsia y en la mayor parte de patologías digestivas, existen lo que se denominan las banderas rojas o los signos de alarma. ¿Por qué es importante? Porque la mayor parte de veces nosotros no podemos ver el tracto digestivo. Nadie puede ver el tracto digestivo examinando nomás al paciente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber cuándo debemos examinar el tracto digestivo mediante un estudio como la endoscopía o como la colonoscopía. Y entonces para eso se han hecho las banderas rojas o los signos de alarma que nos indican a qué pacientes en qué pacientes tenemos que enfocarnos para hacerle estos estudios, ¿no? Entonces viene un paciente con dispepsia, nosotros tenemos que, aparte de investigar todos sus hábitos alimenticios, el consumo de medicamentos, todo lo que ya hemos dicho antes, tenemos que incidir en preguntarle lo que son los signos de alarma, ¿no? Tenemos que ver si ha tenido el paciente algún episodio de sangrado gastrointestinal alto, bajo, hematemesis, melena, hematoquesia, rectorragia, enterorragia. Si el paciente vemos que está pálido o que tiene antecedente de una anemia sin causa aparente, entonces nosotros tenemos que estudiarlo más al paciente. Si el paciente tiene mucha llenura precoz, si el paciente tiene pérdida de peso inexplicada de más del 10% del peso habitual en los últimos 3 meses, si hay una disfagia o dinofagia, si hay un vómito persistente, si hay adenopatías, si hay familiares con cáncer gastrointestinal de primer grado, si hay una masa abdominal palpable, también la ictericia puede estar considerada un signo de alarma. Entonces, en todos estos casos, automáticamente al paciente con dispepsia, que yo le encuentre signo de alarma, tenemos que pedirle una endoscopía, ¿no? Entonces, hay múltiples protocolos y flujogramas que nos indican que aquí vemos a un paciente que viene por molestias, ¿no? Por molestias de tipo epigástrico o malestar postprandial. Entonces, nosotros le hacemos examen físico y lo primero que incidimos es en investigar los signos de alarma que ya hemos mencionado. Y otra cosa que va a variar también es la edad, ¿no? Porque no es lo mismo un paciente joven que un paciente ya adulto o adulto mayor. Nosotros sabemos que mientras a más edad hay más frecuencia de aparición de las neoplasias, ¿no? De las enfermedades neoplásicas. Entonces, vemos que cada país tiene una incidencia de cáncer gástrico, como hemos visto que en Colombia es más alta que en Estados Unidos, ¿no? Pero miro, por ejemplo, aquí el límite de edad para indicarle una endoscopía a un paciente con dispepsia no investigada sin factores de riesgo en Estados Unidos le ponen 60 años, pero en Colombia, un país que tiene alta incidencia de cáncer gástrico, le bajan hasta 35, en México 40, en México 55, 45 años. Entonces, esto es variable, ¿no? De eso va a depender de cada país. En nuestro país no tenemos un protocolo acerca del manejo de la dispepsia, entonces todavía no sabemos qué hacer. Entonces, pero sabemos que en nuestro país nosotros estamos indicando la endoscopía más o menos a los 40, 45 años, ¿no? Ya, entonces si el paciente viene con dispepsia no investigada, investigo signos de alarma, puede ser que tenga o no puede ser que tenga. Entonces aquí en este caso un signo de alarma es la edad, ¿no? Si en nuestro país es más de 40, 45 años, si
Si tiene más de 45 años, entonces automáticamente le indico una endoscopia digestiva alta. Si el paciente, independientemente de cualquier edad, tiene un signo de alarma, también le indico la endoscopia. Pero si es un paciente que no tiene signos de alarma y que es menor de 40 a 45 años, lo que dice la mayor parte de protocolos es que le indique una prueba de detección del Helicobacter pylori. Entonces, aquí puede ser el antígeno fecal o el test del aire expirado, ¿no? Entonces, aquí la mayor parte de estudios se han hecho en Estados Unidos. En Estados Unidos el costo de una endoscopía es alto. Eh, Se va más allá de unos 400, $500. Y lo que es el test del aire expirado en Estados Unidos cuesta unos 30, $40, ¿no? Entonces es un dígito de diferencia, ¿no? Y el antígeno fecal es aún más barato, ¿no? Será unos $3 que cueste. Pero en nuestro medio, la endoscopía va desde 120, 150 soles. En cambio, el antígeno, el test del aire expirado está en 180 soles. Entonces, el costo del test de aire expirado es mayor que la endoscopía aquí en nuestro país. Todavía el antígeno fecal no está siendo muy utilizado en nuestro país, pero es económico, también es una alternativa porque con el método de ELISA vemos si es positivo o no positivo para el Helicobacter pylori, ¿no? Y es más económico que el test del aire expirado porque no necesita ninguna máquina y no necesita métodos radioactivos, ¿no? Entonces, en nuestro país, nosotros no podemos, no hay, como les digo, no hay un protocolo de manejo. Lo ideal sería hacerles, a mi parecer, la endoscopía, ¿no? Porque ha habido también múltiples estudios del hecho de hacerles el test del Helicobacter pylori sin endoscopía. Entonces, al paciente a veces no le genera, como hay un factor psicológico predominante en estos pacientes con dispepsia, el hecho de hacerle solo este antígeno les genera un poco de duda, de miedo, igualito al médico, de miedo de no saber lo que hay, porque con la endoscopía vamos a ver todo lo que es ya les he mencionado, vemos directamente el esófago, el estómago, el duodeno, y podemos sacar biopsias, ¿no? En cambio, con el antígeno, con el test de detección del Helicobacter pylori, solo vamos a ver si hay o no hay el Helicobacter pylori, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, a veces se ha visto que realizarle la endoscopía genera un menor costo porque el paciente a veces ya no viene más a consultas, se queda más tranquilo y hay más tranquilidad para el médico y para el paciente, ¿no? Entonces, a estos pacientes que les indicamos la endoscopía, si en la endoscopía no vemos ningún hallazgo patológico, entonces lo denominamos al paciente como una dispepsia funcional. O sea, dispepsia funcional es igual a un paciente con cuadro clínico de dispepsia que tiene una endoscopía negativa. Entonces, si sale positivo, entonces es una dispepsia orgánica o secundaria, entonces en la cual tenemos que dar el tratamiento de la causa de la dispepsia, ¿no? Entonces, en el caso de la dispepsia funcional puede ser con el Helicobacter pylori positivo o sin el Helicobacter pylori sin el Helicobacter pylori. En el caso de que sea positivo, se le tiene que dar un tratamiento, ¿no? Entonces puede haber una mejoría porque el número necesario para tratar, en el caso de la dispepsia, cuando es por el Helicobacter pylori, es de 11 a 13, ¿no? Y si no hay mejoría al erradicar, entonces también ya se denomina una dispepsia funcional. Entonces aquí hay otro cuadrito para que vean ustedes el enfoque del paciente con dispepsia no investigada, igualito. Aquí la edad es variable dependiendo de la prevalencia del cáncer de estómago en cada país, ¿no? Mayores de 40 o 45 años con síntomas de alarma, automáticamente es igual a endoscopía en nuestro país. Menores de 40 o 45 años en nuestro país, se le tiene que identificar el Helicobacter pylori. Entonces, si es en nuestro país, la prevalencia del Helicobacter pylori es más del 10%. Entonces, aquí tenemos que investigarles. Pero en los países donde la prevalencia del Helicobacter pylori es menos del 10%, se le da un tratamiento con inhibidores de bomba de protones, ¿no? Entonces, nosotros en nuestro país deberíamos investigar lo que es el Helicobacter pylori y darle el tratamiento. Si no hay mejoría, ya vamos a endoscopia digestiva alta, ¿no? Lo que les decía. Entonces, igualito también, en nuestro medio también sería conveniente darle
indicarle una endoscopia digestiva alta, porque ahí también le vamos a indicar el tratamiento del Helicobacter pylori y va a generar casi el mismo costo, ¿no? Ya, este es otro algoritmo, este es de la New England, y aquí vemos igualito, ¿no? Que todos se basan en los síntomas y signos de alarma. Tiene síntomas y signos de alarma, entonces tiene que hacerse una endoscopia urgente. Si esta es anormal, entonces se trata la enfermedad orgánica de base. Si la endoscopia es normal, entonces se ve la infección por el Helicobacter pylori, ¿no? Si es la prevalencia en el lugar donde la endoscopia es mayor del 10%, entonces nosotros vamos a hacerle test no invasivos, en el caso de los pacientes que no tengan signos de alarma. Pero en los pacientes que tienen signos de alarma siempre van a endoscopia, ¿no? Entonces investigamos el tratamiento del Helicobacter pylori y se le da el tratamiento. Si falla el tratamiento o si es negativo el test del Helicobacter pylori y el tratamiento va a ser sintomático, ¿no? Entonces aquí vamos como ya mencionamos, la dispepsia se divide en dos sintomáticamente, en los pacientes que tienen epigastralgia y en los pacientes que tienen síndrome de distrés postprandial. Entonces, en los pacientes que tienen distrés postprandial, entonces nosotros vamos a indicarles los proquinéticos. Y en los pacientes que tienen epigastralgia, le vamos a dar una supresión ácida con inhibidores de la bomba de protones por 4 a 8 semanas, ¿no? Y si el tratamiento es exitoso, entonces nosotros vamos a tratar de quitarles progresivamente los inhibidores de bomba en un lapso de 3 meses. Pero si este tratamiento empírico falla, entonces nosotros podemos adicionarles antidepresivos tricíclicos, ¿no? Igual por 3 meses y ir retirándoles luego de esos 3 meses, ¿no? Si falla, podemos considerar una terapia psicosocial, una terapia combinada con más de 2 fármacos o otras terapias alternativas, ¿no? Igualito, si los molestios eran igualito con los proquinéticos, ¿no? Entonces, hasta ahí con el tema de dispepsia, ¿tienen alguna pregunta? A ver, escríbanlo por el chat. Bueno, entonces vamos a continuar con lo que es la enfermedad ulceropéptica. Aquí vemos, esta es una imagen de una endoscopia digestiva alta, donde vemos aquí más o menos a la altura de la incisura angularis, en la unión del cuerpo con el antro, una gran úlcera cubierta de fibrina, ¿no? Y ya sabemos que las principales causas de la enfermedad ulceropéptica es el Helicobacter pylori y la ingesta de antiinflamatorios no esteroideos. Entonces vamos a definir la úlcera como una solución de continuidad de la mucosa del estómago que va a sobrepasar la muscularis de la mucosa, ¿no? O sea, que va a llegar a la mucosa y inclusive va a llegar a la muscular propia de la mucosa y pudiendo penetrar o perforarla, ¿no? Entonces, su diagnóstico diferencial endoscópico es con la erosión, ¿no? Este es un estómago normal, en la primera imagen de la izquierda. La del medio vemos erosiones, y la segunda, la tercera, la de la derecha, podemos ver una úlcera con un vaso visible y un sangrado a chorro, ¿no? La diferencia, como les digo, es con una erosión, la erosión es menor de 5 milímetros, en cambio la úlcera es mayor de 5 milímetros y sobrepasa la muscularis de la mucosa, ¿no? En cuanto a la epidemiología, hay una prevalencia alrededor de 6.7 millones de casos de úlcera péptica en Estados Unidos, así es bien frecuente. Y hay factores de riesgo, como ya les mencioné, el Helicobacter, los AINES, el tabaco, la dieta, el estrés, la edad. También tenemos que ver que la úlcera péptica está bajando en su incidencia, casi ya no la estamos viendo, cada vez la estamos viendo con menos frecuencia, y también sus complicaciones, ¿no? Y esto es ¿por qué? Por el uso de los inhibidores de bomba de protones. Entonces, uno va en la calle, tiene una molestia, me está doliendo la boca del estómago, en la farmacia, ¿y qué hace? La farmacéutica ya le receta su omeprazol. O
el paciente mismo solito ya se compra su omeprazol. Entonces, en estos casos ya el paciente no tiene mayor problema, porque se toma su omeprazol y está suprimiendo su úlcera péptica, ¿no? O sea, está haciendo que está atenuando su cuadro. Entonces, lo que nos lleva a que estas úlceras se van a complicar menos. Pero como les dije, este paciente a veces no consulta, no tiene una atención médica adecuada, y lo que pasa es que enmascara cuadros, ¿no? De repente tiene un dolor en epigastrio, entonces el paciente se toma su pastilla, mejora, y cuando debió ir a un médico, que el médico le debió preguntar los signos y síntomas de alarma, evaluar al paciente y ver si era necesaria una endoscopía, ¿no? E indicarle la endoscopía para hacer un diagnóstico precoz de una lesión neoplásica, que es la mayor utilidad de la endoscopía. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer énfasis, ¿no? A veces los pacientes se automedican, se toman sus inhibidores de la bomba de protones, o el farmacéutico le da, o un vecino le da, hacen caso a los vecinos, a las comadres, y no hacen caso los pacientes casi al médico, ¿no? Nosotros tenemos que incidir en eso. Y hasta nosotros mismos, a veces hay casos en que pacientes, como el serums es cada año, de repente viene un serumista, ustedes cuando hagan sus serums, viene un paciente: doctor, tengo gastritis, y estoy tomando omeprazol, deme mi receta, yo vengo todos los meses por mi receta de omeprazol, y entonces ustedes le dan la receta, porque de repente tienen unos 2, 3, 4 pacientes, y ¿qué es lo que pasa? Que el paciente todo está así, ya está un año, viene otro serumista, le sigue dando su receta de omeprazol, 2, 3 años, y el paciente de repente ya empieza a vomitar, ya ha bajado de peso, ya no tiene una buena calidad de vida, ya está muy mal, y los familiares te llaman para que tú lo veas. Lo ves, ya ves que ya está mal, no se puede levantar, de repente tiene una alteración del sensorio, haces su referencia, lo mandas al hospital, y ¿qué resultó de ser? Que este paciente ya tiene un cáncer gástrico avanzado, con metástasis cerebrales, y todo, ¿por qué? Por no darle una buena orientación a los pacientes, ¿no? Entonces viene un paciente con síntomas digestivos, como ellos dicen gastritis, como nosotros deberíamos decir dispepsia no investigada, entonces tenemos que preguntar, incidir en los signos de alarmas, en las banderas rojas, incidir en estos signos de alarma, las banderas rojas, ver si tiene o no tiene los signos de alarma, ver la edad e indicarle la endoscopía, ¿no? Como ya sabemos, la historia clínica es un documento médico legal y es un documento también de aprendizaje, ¿no? Cuando ustedes vayan a hacer sus serums o cuando tengan pacientes, pueden revisar las historias clínicas antiguas. Su historia clínica, pueden ver todo lo antiguo, ¿no? Desde cuándo venía el paciente, ¿no? Si la medicina sería más auditada, entonces varios médicos tendremos más castigo, ¿no? Nos castigarían porque de repente es un paciente que pudo evitar un cáncer y acudió justamente al establecimiento de salud y no le detectaron, o pudo haberse investigado una úlcera, y por no preguntar los signos y síntomas de alarma, por no examinar al paciente, entonces de repente se pasa, no le indicamos la endoscopia y el paciente se empeora, y ya en Estados Unidos, en otros países, o en pacientes, en el caso del Seguro Social, denuncian, ¿no? Denuncian porque a veces hay omisiones que podrían salvarle, o que podrían evitarle, o hacer un diagnóstico precoz de un cáncer, o evitar complicaciones en el caso de las úlceras. Entonces nosotros tenemos que tener presente y bien claro esto, ¿no? El tabaco y el café aumenta la frecuencia, 45.5% tienen antecedentes familiares, 59% de los ulcerosos son personas que tienen una personalidad tipo A o son un poco estresados, 43% ingieren medicamentos ulcerogénicos como la aspirina o los AINES. Este es un estudio, como vemos, del Hospital Daniel Alcides Carrión, es del MINSA del Callao, donde vemos la incidencia de úlcera gástrica. En rojo la duodenal, vemos que es más frecuente en jóvenes, y la gástrica más frecuente en ancianos, ¿no? La causa, las infecciones, aparte del helicobacter puede haber otros tipos de infecciones que pueden causar úlcera, como el herpes, el citomegalovirus. Fármacos, ya hemos dicho, ¿no? Aparte de los antiinflamatorios, algunos corticoides, clopidogrel, bifosfonatos, espironolactonas. Los inhibidores de la recaptación de la serotonina también. En hormonales, por un gastrinoma, una mastocitosis, con liberación de histamina o con liberación de gastrina, pueden provocar úlceras, ¿no? Postquirúrgico, insuficiencia vascular, mecánicas, obstrucciones duodenales, la radioterapia, las enfermedades infiltrativas, como sarcoidosis, enfermedad de Crohn,
la tuberculosis también, y otras enfermedades asociadas a enfermedades crónicas como las úlceras de estrés, los pacientes cirróticos, por el hecho de ser cirróticos, no toda hemorragia digestiva alta en pacientes cirróticos va a significar varices. También ellos tienen alto riesgo, mayor frecuencia de hacer úlceras, ¿no? Pacientes trasplantados y fallo renal. Entonces, en cuanto a citopatogenia, vamos a ver que hay factores agresivos como la actividad acidopéptica, los AINES, el Helicobacter pylori, y factores defensivos como el moco, el bicarbonato, el flujo sanguíneo, las prostaglandinas y factores de crecimiento, ¿no? Entonces, hay una alteración de estos y va a favorecer la formación de úlceras, ¿no? Pues ya sabemos que las células parietales generan el ácido clorhídrico por múltiples estímulos, tanto del vago, de las células G, por la gastrina, de las células enterocromafines, la histamina, y van a hacer una mayor secreción de ácido clorhídrico. Las células principales pepsinógenos, las células G, las gastrinas, miren, la localización es diferente, ¿no? En un primer momento, en una primera etapa de infección del Helicobacter pylori, el Helicobacter pylori va a infectar el antro. Entonces, infecta el antro y va a estimular, por la inflamación va a estimular a las células G. Entonces las células G va a aumentar la producción de gastrina y la gastrina va a hacer que las células parietales generen más ácido clorhídrico. Entonces, al haber más ácido, sabemos que el estómago está preparado para el ácido, ¿no? Porque tiene todos los factores protectores que ya hemos visto, pero el que no tiene factores protectores es el duodeno. Entonces, por eso es que en los jóvenes, en un primer momento, la localización va a ser en el duodeno, ¿no? En cambio, ya cuando la infección por el Helicobacter pylori ya es más ya avanzado, ya han pasado unos años, donde ya no va a haber tantas células G, en vez de aquí de ver una inflamación, va a haber una atrofia, ¿no? Ya se va a atrofiar todo, ya no va a haber, por el aumento por la inflamación crónica, va a haber una atrofia y ya no se va a producir tanto ácido. Entonces ahí van a venir las úlceras, pero en pacientes mayores, ¿no? Con un aumento del pH, como decía la pregunta. Aumenta el pH, quiere decir que no va a haber tanto ácido, ¿no? Entonces, eso es en personas mayores de las úlceras gástricas y en las personas jóvenes las úlceras duodenales, ¿no? El Helicobacter pylori tiene múltiples factores de virulencia, como la citocina vaporizante, la caja, pero también hay factores propios de los pacientes, ¿no? Se han visto diversos antígenos en cuanto a la interleuquina 1B, la interleuquina 268, que son propios de los pacientes que tienen predisposición genética a hacer úlceras, ¿no? En cuanto a los antiinflamatorios, vemos que tienen principalmente su daño es a través de la inhibición de las prostaglandinas, ¿no? Van a disminuir su flujo sanguíneo, la adherencia de neutrófilos y van a provocar una injuria mucosa, ¿no? Y también tienen un daño, pero es mínimo, un daño tópico directo, ¿no? Podría ser, pero ese no es muy importante como el otro, ¿no? Por eso el daño puede ser tanto por vía oral que por vía sistémica, ¿no? Entonces vemos aquí que primero hay un primer momento la mucosa está normal, después hay una injuria por la inflamación y vemos que pues ya forma la úlcera, ¿no? Hay otra vez los factores predisponentes para la úlcera y aquí vemos la localización que ya hemos explicado. Y aquí cabe destacar, como ya hemos dicho, la úlcera es igual a Helicobacter pylori, tanto duodenal en más de un 90% y en gástrica un 70-80%, pero igualito son altos, ¿no? Entonces aquí vemos la úlcera duodenal, que es más frecuente que la úlcera gástrica y generalmente es en personas jóvenes, como ya explicamos, y las biopsias en este caso no son de la úlcera, sino las biopsias son gástricas que les tomamos a los pacientes para ver si tienen Helicobacter pylori positivo. A veces ni se le toman biopsias, sino se le hace un test no invasivo, ¿no? Y es 2 veces más común en fumadores, las úlceras duodenales, ¿no? Y la úlcera gástrica, como hemos mencionado, su incidencia se incrementa con la edad, el uso de AINES también está asociado, y el Helicobacter pylori puede estar con una frecuencia de 70-80%. Hay una disminución de la producción ácida, o sea, un aumento del pH, como ya lo mencionamos. La formación de pepsina va de la mano con la producción ácida, y el aumento del pepsinógeno 2 aumenta 3 veces el riesgo de úlcera gástrica.
Este, esto es lo mismo. Sabemos que la máxima secreción ácida es a medianoche, se da la máxima secreción ácida, ¿no? Por eso generalmente también las molestias le vienen más en la noche a estos pacientes. La úlcera péptica, factores de riesgo, los AINES, tabaco, alcohol, dieta, los uso de corticoides. El tabaco generalmente disminuye hace que la cicatrización de las úlceras sea más lenta, ¿no? Y hay otro tipo de úlceras que son las úlceras por estrés, generalmente que se localizan más frecuentemente en el cuerpo gástrico, generalmente son múltiples y es en pacientes que están sometidos a estrés extremo, ¿no? O son por hipotensión, generalmente por hipotensión, no puede ser por un shock séptico, shock hipovolémico. Entonces estos pacientes van a generar estas úlceras, como bien dice acá, generalmente en el cuerpo, y son úlceras múltiples. La corrección de la hipotensión y el estado de shock es primordial, de primordial importancia, como ya les menciono, ¿no? Y estas úlceras pueden tener un nombre propio. En el caso de las úlceras, de los grandes quemados, se llaman úlceras de Curling, ¿no? Y úlceras de Cushing en los pacientes que tienen una hipersecreción ácida por patologías del sistema nervioso central, ¿no? Es de Cushing, sistema nervioso central, y Curling en grandes quemados. Hay otros nombres propios como las úlceras de Cameron que se puede dar en las hernias hiatales en la parte del esófago, ¿no? Con la unión del esófago con el estómago. Y también hay otra, o sea, una úlcera péptica, como su nombre dice, es la solución de continuidad provocada por el ácido. Y generalmente es en zona de mucosa gástrica. Entonces, en lugares de mucosa gástrica ectópica pueden haber úlceras y puede provocar, ¿no? Este es el caso del divertículo de Meckel. Entonces, en el caso del divertículo de Meckel es una causa de una úlcera por divertículo. En el divertículo de Meckel es una causa de hemorragia de intestino medio. Entonces, ya hemos visto el cuadro clínico más frecuente es el de dispepsia, pero lo más frecuente es que sean asintomáticos, ¿no? Por el consumo de IBPs, ¿no? De repente tiene una molestia leve, ya se tomó su IBP, ya no le molesta, pero ahí sigue teniendo su úlcera el paciente, ¿no? Hay otros pacientes que son asintomáticos y que ya llegan a emergencia con un cuadro inclusive de abdomen agudo quirúrgico, sobre todo los pacientes de la sierra, ¿no? Pacientes quechohablantes que vienen aquí al Hospital General, entonces vienen ya referidos, pero con un diagnóstico de abdomen agudo quirúrgico, descartar apendicitis aguda. Entonces, ¿qué pasa aquí? El médico de cirugía no le evalúa bien, como ya viene con un abdomen en tabla, todo con peritonitis, ya pasa de frente a sala, abren, ven la zona del apéndice normal. De repente ven un poquito más arriba y ven como un plastrón. Ven y que se encuentran con una úlcera duodenal perforada, ¿no? Es frecuente esto. Esto no es tan raro. Por lo menos hay unos 3, 4 casos al año de estos pacientes con úlcera duodenal perforada que entran como un diagnóstico de apendicitis aguda que causa una peritonitis generalizada, ¿no? Entonces, ¿y esto es por qué? Porque no les hacemos una buena anamnesis al paciente, sobre todo en los quechohablantes que no pueden expresarse bien, ¿no? A veces preguntar signos del alma, ha presentado melenas o presenta deposiciones oscuras, como la brea, preguntar a los pacientes, no antes, ¿no? Y como ellos no se expresan muy bien, de repente va a la posta y en vez de darle un, un supresor ácido, que le dan a los pacientes, le dan un antiinflamatorio. Tener cuidado al recetar nosotros los antiinflamatorios, ¿no? De repente le dan un diclofenaco, otro medicamento, de repente, para su mala suerte, era una úlcera que está cerca, una úlcera en cara posterior y que tenía una irradiación a la columna, y el paciente dice que es un dolor lumbar y peor, le recetan más antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, tener cuidado con eso, ¿no? Tener cuidado con lo que indicamos también. Eh, Después hay otras características que pueden ser tardías, ¿no? En el caso de una estenosis pilórica, que ya es una complicación de la úlcera péptica, que vemos también con menos frecuencia, como le dije, por el uso y abuso de los inhibidores de bomba de protones, ¿no? Ya no se ve tantas complicaciones, ¿no? La estenosis pilórica se refiere generalmente a las úlceras que están localizadas en el píloro y que generan cicatrices, y posteriormente una disminución de la luz del pílori y dificultando el paso de la comida, ¿no? Lo que provoca el síndrome pilórico con vómitos y el signo de chapoteo, ¿no? Y también puede provocar hemorragia digestiva alta.
Recordemos que hemorragia digestiva alta con vómitos borráceos, en el caso de úlceras gástricas, la sangre se digiere con el ácido, forma hematina y la hematina puede expulsarse por los vómitos o tan solo con melenas, ¿no? Un paciente que tiene una melena abundante, vamos a sospechar más que nada, sin vómitos, en úlcera duodenal, ¿no? Sobre todo si es joven. Porque del duodeno a veces no retorna la sangre, no se regresa al estómago, entonces va directamente al intestino delgado y vamos a evidenciar las melenas, sin hematemesis, sin presencia de vómitos borráceos o en pozos de café, ¿no? Ya como hemos visto ya otra vez, la sintomatología es bien variable, generalmente lo más importante es la dispepsia, ¿no? Y el diagnóstico de elección es el endoscópico, ¿no? No puede haber otro tipo de diagnóstico para lo que es la enfermedad ulceropéptica, tiene que ser la endoscopía. Entonces el endoscopio es como una manguerita, como una sonda que tiene una cámara en la punta y un canal de trabajo. En el canal de trabajo podemos pasar pinzas para tomar biopsia, podemos pasar catéteres para inyectar soluciones, podemos pasar clips para cerrar las úlceras, podemos pasar diferentes tipos de dispositivos con los cuales nos va a servir nos va a ayudar para contener el sangrado, ¿no? Que es lo principal en complicación en los pacientes que tienen úlcera, ¿no? El sangrado, porque ya no estamos viendo ya las perforaciones ni las penetraciones de las úlceras. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta que también tenemos que diagnosticar, ver la úlcera, porque también puede confundirse, como hemos mencionado, con un Bormann 2 o un Bormann 3, ¿no? Con una lesión ulcerada maligna con una úlcera duodenal, ¿no? Vemos que la úlcera benigna tiene borde liso, regular, redondeado, con una base lisa, plana, y la mucosa circundante muestra pliegues radiales. Esa es una úlcera benigna. Pero las úlceras malignas, los márgenes son irregulares, como vemos acá, sobresalientes, puede haber asociado una masa. Los pliegues que rodean el cráter de la úlcera son a menudo nodulares e irregulares. Entonces, son características de una úlcera maligna, ¿no? Pues está la clasificación de Forres que nos sirve para, en el caso de que la úlcera presente un sangrado, ¿no? Entonces, la clasificación de Forres va del 1 al 3. La del 1, tipo 1 significa sangrado activo. Tipo 2 significa estigmas de sangrado, o sea que ya no está sangrando. Cuando está sangrando puede ser de dos maneras. Puede sangrar a chorro por un sangrado de un vaso arterial, o puede sangrar en sábana o en napa por un sangrado venoso, ¿no? Y la tasa de resangrado es más alta cuando es arterial, lógicamente, cuando es a chorro, hasta un 100% de resangrado. El resangrado es alto hasta, mira, vemos hasta el Forres de tipo 2B. 2 es estigmas de sangrado. Tipo 2A, lesión con vaso visible, sin sangrado. Tipo 2B, lesión con coágulo. Y tipo 2C, lesión con base negra, una mancha negruzca. Y vemos que hasta el tipo 2B, el riesgo de resangrado va hasta el 40%. Entonces, es por eso que los pacientes, este es el punto de corte para indicar el tratamiento, ¿no? Generalmente el tratamiento es con inhibidores de bomba de protones, pero los pacientes que tienen hasta úlcera de tipo 2B, tenemos que considerarle darles a estos pacientes el inhibidor de bomba de protones por dos o hasta 3 días vía endovenosa, ¿no? Y vía continua, cerciorarnos que esté hospitalizado por lo menos unos 2 o 3 días. En cambio, cuando es este paciente de tipo 2C o tipo 3, más que nada en el Forres tipo 3, ya le podemos dar de alta una vez que tolere vía oral el paciente, ¿no? Entonces aquí vemos el riesgo, ¿no? Esta es una úlcera de Forres tipo 3, porque solo vemos fibrina. Aquí ya vemos una mancha negra, se podría decir una mancha negra, entonces este es un tipo de Forres 2C. Estigmas de sangrado 2, sangrado activo 1. Aquí vemos un coágulo, pero no hay sangrado. Y este es un tipo 2B. Aquí vemos un vaso visible. Entonces este es tipo 2, un tipo 2A. Y aquí vemos un sangrado en una APA, no se ve bien, entonces sería un sangrado, o aquí un chorrito de tipo 1, 1A si es sangrado de chorro y 1B si es sangrado de un APA, ¿no? Igualito, ¿no? Aquí vemos un sangrado arterial en jet a chorro, un Forres 1. Forres 1B en APA, Forres 2A vaso visible, Forres 2B coágulo adherido, Forres 2C una mancha negruzca,
o una mancha oscura, y Forrest 3 una base limpia con fibrina, ¿no? Entonces, cualquiera de estos estadios podemos, como diagnóstico diferencial, tenemos que tener el cáncer gástrico, ¿no? Sobre todo si la localización es en el estómago. Y del tipo de Borman es una clasificación endoscópica, pero para lesiones cancerosas, lesiones neoplásicas. Y el Forrest es la clasificación para lesiones benignas, ¿no? Para las úlceras benignas. Hay que recordar eso también. Entonces, el tratamiento se va a hacer en reducción de la acidez gástrica, proteger los cráteres de la úlcera, eliminar los factores ambientales como el tabaquismo y el consumo de AINES, reducir el estrés emocional, o también otro objetivo del tratamiento de repente es a retirar el uso de anticoagulantes, ¿no? O antiagregantes, ¿no? Dependiendo sea el caso. El tratamiento principalmente es a base de inhibidores de la bomba de protones, que ya se ha demostrado que actúan mejor que los bloqueadores H2 y sucralfato, ¿no? Y antes había el tratamiento quirúrgico cuando no existían los inhibidores de bomba de protones, que consistían en bloquear el nervio de la tarjeta, o sea, la parte vagal, y donde no había un estímulo para la producción del ácido, ¿no? Pero ya no se hace ese tratamiento porque ya han aparecido los inhibidores de bomba de protones. También se puede dar el sucralfato porque tiene una actividad citoprotectora a nivel del lecho de la úlcera, es para estimular la angiogénesis y formación de tejido de granulación, y su actividad se ve favorecida a un pH menor de 3.5, o sea, pH ácidos actúa bien. Y los inhibidores de bomba, como el omeprazol, van a hacer que el pH aumente a más de 4, 5, 6, y la concentración pico está a 3 horas de su administración. Ya sabemos que bloquea irreversiblemente la TPasa, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante darle inhibidores de bomba de protones a estos pacientes con enfermedad ulceropéptica? Principalmente los que están sangrando, ¿es por qué? Porque todos tenemos un pH. Ya sabemos que la agregación plaquetaria, la hemostasia, se da un pH neutro, ¿no? Los factores de crecimiento, de cicatrización también se estimula mejor a un pH neutro, pero como el pH del estómago es ácido, por eso es que estos pacientes, las úlceras pueden llegar hasta sangrar, perforarse, penetrarse, porque por el pH, ¿no? Entonces, al disminuir el pH, mejoramos la agregación plaquetaria, la hemostasia, los factores de cicatrización, y todo esto va a hacer que la úlcera sane, ¿no? Entonces, el tratamiento no debería ser por siempre, sino debería ser temporal, ¿no? La úlcera péptica refractaria, hay que ver si sigue habiendo otro factor, el factor desencadenante principal, que es la persistencia del Helicobacter pylori, o si hay úlceras relacionadas a AINES, o también ver otras causas de úlcera péptica, ¿no? Como el síndrome de Soliger-Ellison, ¿no? La perforación. Entonces, el cuadro clínico con nosotros de perforación va a ser un abdomen agudo quirúrgico con neumoperitoneo, ¿no? Se da más común en úlceras gástricas. Y vamos a ver aire en la cavidad hasta un 70% de los casos. El tratamiento es quirúrgico, ¿no? Ahí vemos aire libre en la cavidad abdominal por una úlcera gástrica perforada. Aquí vemos una úlcera penetrada, inclusive puede penetrar al páncreas provocando una pancreatitis, ¿no? Puede también obstruir, como les dije, la úlcera, una úlcera crónica con un largo tiempo de evolución puede causar obstrucción en el duodeno o en el píloro. ¿Eh? Como vemos acá, ¿no? Retrae las paredes y va a causar una estenosis pilórica, ¿no? Entonces, el del tratamiento del Helicobacter pylori lo vamos a hablar mañana cuando hablemos de gastritis. Sí, hay factores de riesgo para los pacientes que hacen úlceras por antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Entonces, ¿en qué pacientes nosotros vamos a dar un tratamiento profiláctico con IVPs, ¿no? Que también vamos a hablar un poco también del uso y abuso de los IVPs mañana. Los pacientes mayores de 70 años, pacientes que tienen coinfección con Helicobacter pylori, pacientes que usan glucocorticoides, pacientes que usan anticoagulantes, pacientes que usan altas dosis de AINES, pacientes que usan múltiples AINES y historia de una úlcera. Entonces, a estos pacientes nosotros tenemos que darle inhibidores de bomba de protones, ¿no? Para disminuir el riesgo de úlceras, ¿no? Igualito a los pacientes que tienen riesgo cardiovascular alto, o sea, que están tomando anticoagulantes y van a usar AINES, también tenemos que darles IVPs.
Y estos los estigmas de sangrado, otra vez para repasar el Forres. Uno, sangrado activo, puede ser en 1A en chorro, 2A, un vaso visible, 2C, una mancha negra, 2B, un coágulo adherido, aquí está el coágulo, y base limpia, Forres 3, ¿no? Entonces esto sería todo de la clase de úlcera. Mañana vemos la clase de gastritis y vamos a hablar un poco más del Helicobacter pylori y vamos a hablar del uso o de los IBPs, ¿no? De los inhibidores de bomba de protones. ¿Quieren alguna pregunta? A ver, pónganle al chat.